bendecida, pero nosotros nos gozamos y nos gloriamos de esa gracia y misericordia. Me impresiona cuando dice el Nuevo Testamento, dice que estando aún muertos en delitos y pecados, el Señor nos amó. Qué impresionante, hermano. Nadie ama a alguien que lo aborrece. Solo Dios. Amén. Bien, mis hermanos, leeremos... mi amor, ¿me puedes pasar el cosito? Gracias. Ya. ¿Estamos ahí? Bien. Nosotros empezamos la semana pasada con una exposición del libro de Judas. ¿Ya? Y la semana pasada yo hice una introducción general de la carta. ¿Se acuerdan, cierto? Y hoy día vamos a ver ya la primera parte que se llama la introducción, que son los versículos del 1 al 4. Y lo vamos a ver. Ahí sí. ¿Está? Ahí sí. Pero bueno. Ya. Bien. Déjalo ahí, mi amor. Haremos una exposición bíblica de la introducción a la carta de Judas. Y les invito a leer Judas. Ahí lo tenemos ahí expuesto. Judas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Mis hermanos, les doy la gloria al Señor, porque es bueno y es fiel el Señor. Puesto de pie, por favor, vamos a leer versículos 1 al 4 y vamos a ponerle atención porque vamos a hacer un comentario casi versículo por versículo. Dice, lo leemos en el nombre de Jesús en voz alta, por favor, hermanos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la lectura de la salutación, de la introducción de la carta de Judas. En ella, Señor, revelas varias cosas para los destinatarios del siglo I, pero también para nosotros, Señor, cristianos del siglo XXI. Ábrenos los ojos, ábrenos los entendimientos y que podamos, Señor, recibir también el Evangelio, la redención por medio de esta exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, tomen su asiento. El libro de Judas, hermanos, como dijimos la semana pasada, es una carta breve. Bájale un poquito el retorno. Es una carta breve, pero poderosa, que advierte a los creyentes sobre los falsos maestros.
Ahí me funcionó. Amén. El autor de esta carta es Judas. Ahora, Judas se describe como el hermano de Jacobo. Este hermano de Jacobo eran hijos de María y José, por lo tanto eran hermanos de Jesús. Y escribe a un grupo de creyentes que ya están familiarizados con la fe cristiana. En los primeros 4 versículos de esta carta, que es lo que vamos a examinar esta mañana, Judas presenta a sí mismo y a sus lectores. Judas se presenta a sí mismo y a sus lectores y luego advierte que esta advertencia es clave para nosotros hoy: los falsos maestros. Ahora, los reformadores protestantes, nosotros somos una iglesia reformada que tenemos nuestro origen en los reformadores protestantes, y hay 3 reformadores que son importantes: Martín Lutero, Juan Calvino y Juan Knox, y ellos interpretaron la introducción de Judas 1:4 como una advertencia contra los falsos maestros. Y también los reformadores protestantes también la interpretaron como una exhortación a los creyentes. Aquí vamos a ver 2 cosas hoy día. Vamos a ver la advertencia que hace Judas a la iglesia sobre los falsos maestros. Amén. Y segundo, la exhortación a los creyentes a contender por la fe. Ahora, este contender no es pelear por pelear, sino que lo voy a explicar justamente esta mañana. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir entonces, sin más, al desarrollo de esta carta. Y aquí salen los 4 enunciados que vamos a ver hoy día, que son los 4 primeros versículos. El primero es: Judas se identifica como siervo de Jesucristo y el hermano de Jacobo, que lo encontramos en el versículo 1. Después vamos a ver que Judas saluda a los creyentes en Cristo. Lo vamos a ver en el versículo 2. Si ustedes pueden tomar nota, hermanos, se los agradecería. Los niños también pueden tomar nota. Sería muy bueno para que después le mostraran a los padres. Tercero, el propósito de la carta, que habla sobre el versículo 3. Y el cuarto punto, que Judas advierte de los falsos maestros, y esto es el versículo el versículo 4. Amén. Bien, vamos a ver entonces el primero. Judas se identifica como siervo de Jesucristo. En el versículo 1 de su carta, Judas se identifica como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Esta identificación, hermanos, es importante por 2 razones. Una, que establece la autoridad de Judas para escribir a los creyentes en Cristo. Judas era uno de los hermanos de Jesús y como tal, él tenía un testimonio personal de la vida y del ministerio de Cristo. Esto le daba a Judas una autoridad especial para escribir a los creyentes sobre la fe y la vida cristiana. Esto es importante recalcar. Judas aquí está diciendo siervo de Jesucristo, porque él, sin duda, fue un testigo ocular de la vida y de la fe y de la obra y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, él tenía la autoridad verídica. No así nosotros, por ejemplo, que nosotros tenemos una autoridad delegada, pero él tenía una autoridad también delegada, pero una
autoridad presencial, por haber vivido con Cristo. Entonces, eso le da una autoridad muy importante. Resalta la relación de Judas con Jesús. Ahora, la relación de Judas con Jesús me llama la atención que Jacobo también, cuando escribe siervo de Jesucristo, hermano de Judas, pero no dice hermano de Jesús, ninguno señala hermano de Jesús. Y eso es importante porque nosotros, por ejemplo, si aquí están nuestras hijas, me dirían, yo soy hija del pastor, pero esa realidad no era la importante, no era la autoridad era que ellos eran siervos de Jesucristo. Amén. Eso es importante, hermanos. Es importante no el parentesco, no es importante, ¿cómo se llama esto que está de moda? Que se llama cuando tengo a mis hijos, a mis parientes en el gobierno. Nepotismo, justamente, nepotismo. No es, aunque lo hubiese, aunque fuese, el Señor llamase a nuestros hijos al ministerio, que así lo deseamos nosotros, ¿cierto? Pero no es por causa de nosotros, sino que es por causa de que son siervos de Jesucristo. Y eso lo recalca. Esa relación es importante. Ahora, el hecho de que Judas se identifique como hermano de Jacobo indica que era uno de los 6 hermanos que Jesús menciona en los evangelios. Esto es importante porque muestra que Judas era un testigo ocular de la vida de Jesús. No hay ningún versículo bíblico que indique claramente los nombres de todos los hermanos de Jesús, aunque podemos deducir del libro de Marcos que tenía al menos 6 hermanos. Vamos a Marcos 6:3, por favor. Y en Marcos 6:3 aparece lo siguiente. Dice Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero? Refiriéndose a Jesús, ¿cierto? Porque Jesús era carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿Cuántos nombres hay ahí? 4. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí está hablando de 4 hermanos hombres y por lo menos habla de 2 mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que a lo menos 2 mujeres? Porque está hablando sus hermanas. ¿Ya? La tradición la coloca como 2, como si no me equivoco, el nombre era Salomé, era una y la otra, no recuerdo, pero lo leí. Ahora, vamos a analizar la frase siervo de Jesucristo. Vamos a analizar la frase siervo de Cristo. La frase siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el idioma griego en que fue escrita la carta es doulos. La palabra doulos, que es la misma palabra que se usa el apóstol Pablo para referirse a su estado de discípulo, y es la palabra esclavo de Jesucristo. La frase siervo de Jesucristo es una forma común de referirse a los cristianos en el Nuevo Testamento. Significa que una persona está dedicada a servir a Jesucristo. Cuando nosotros decimos yo soy siervo de Jesucristo, estamos diciendo que perdimos nosotros nuestra libertad y somos esclavos de Jesucristo. Eso es, hermano. Cuando nosotros le llamamos siervos, estamos hablando que somos propiedad del Señor. Amén. Significa que una persona está dedicada a servir a Jesucristo. En el caso de Judas, esta identificación significa que él estaba dedicado a vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios y de difundir el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Segundo, haremos un análisis de la frase el hermano de Jacobo. La frase el hermano de Jacobo es importante porque identifica a Judas como uno de los 6 hermanos de Jesús que se mencionan en los evangelios.
al menos sabemos con toda seguridad que dos de ellos eran creyentes, que eran Judas o Jacobo y Judas. No sabemos si los demás hermanos eran creyentes o no. La tradición dice que todos eran creyentes, pero no lo sabemos. Nosotros sabemos solamente lo que dice la Biblia. Pero lo importante es que ellos eran testigos oculares de su vida y de su ministerio. Y esto nos habla, hermanos, de algo importante. Importante, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, cuando nuestros hermanos, por ejemplo, son llevados al ministerio, no sé si hay alguien aquí que tenga un hermano o un primo o alguien cercano que sea un pastor, por ejemplo. Y muchas veces, carnalmente, uno tiene una cierta envidia, ¿cierto? Una cierta envidia, un cierto resquemor, y uno dice, pero ¿cómo? Él, ¿cómo va si yo lo conozco sus yayitas? Pero aquí habla justamente de que Judas y Jacobo eran hermanos y siervos de Jesucristo, que ellos reconocían, a pesar de ser hermanos, a pesar de haberlo visto jugar, porque Jesús era el mayor de ellos, ¿cierto? Obviamente Jesús era el mayor de ellos, y probablemente podría haberlo visto como, oye, que se cree, el Hijo de Dios. Bueno, él era el Hijo de Dios. No se creía, era el Hijo de Dios. Pero habla de un cambio. Cuando uno vive esta relación con siervos de Dios en su familia, por ejemplo, tiene que haber una creencia y tiene que haber una revelación también de personal. Amén. Bien, analizaremos también ahora la frase que dice: a los llamados, santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto habla de los destinatarios. ¿A quiénes fue escrita esta carta? ¿A quiénes? A los llamados, a los santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora, ¿qué significa ser llamados? La palabra llamados significa escogidos y también significa separados. En el contexto bíblico significa que los creyentes han sido elegidos por Dios ¿para qué? Para ser salvos. Eso es lo importante. Tú no fuiste llamado para hacer algo, sino que fuiste llamado para recibir la salvación. Y después de recibir la salvación, viene un propósito, vienen los dones de Dios. Pero nosotros somos llamados ¿para qué? Para ser salvos. Lo dice Romanos capítulo 1, versículo 7, dice, llamados a ser santificados también. Llamados a. Esta elección, hermanos, esta elección que Dios hace es un acto de gracia de Dios y no es algo que podamos ganar o merecer. Esto es importante, hermanos. Importante que cada vez lo recordemos. No hay nada que nosotros podamos hacer o merecer para ser salvos, para ser escogidos de Dios. Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Y hermano, eso es para mí, para mi mente, es una locura pensarlo. No sé si para ti. Pensar que antes de que el mundo fuese creado, Dios ya nos había escogido a ti y a mí para que seamos salvos. Hermano, eso es algo maravilloso. Gloria a Dios. Segundo, la segunda palabra es santificados. La palabra santificados significa separados para Dios. Eso es lo que Dios quiere para el hombre. Dios al hombre le da la gracia común para que se mueva, exista, coma, se desarrolle, pero en esa gracia común el Señor elaboró su gracia especial, su gracia salvadora, su fe salvadora, para que el hombre se convierta ¿en qué? En un santificado.
en un apartado para Dios, separado para Dios. En el contexto bíblico significa que los creyentes hemos sido separados del pecado. Eso es importante. ¿Separado de qué? Del pecado. Y hemos sido dedicados a Dios. Hermano, cuando usted nació y fue cristiano, dos cosas le sucedieron. O fue bautizado cuando niño o fue presentado cuando niño. ¿Cierto? ¿Quiénes fueron presentados? La mayoría. Gloria a Dios. La presentación, o en este caso bautismo, es una dedicación. Es una dedicación a Dios. Y ustedes fueron, ya desde ese primer momento, fueron separados. Fueron separados por sus padres, por el ministro, fueron separados. Ustedes ya no son del mundo. Su destino, en algún momento, es el servirle a Jesucristo. Y hermanos, ustedes que han bautizado a sus niños, que los han presentado, ustedes tengan en mente y en su oración que eso es algo que el Señor lo toma en cuenta. Puede que nuestros hijos estén por ahí, por el mundo, perdidos, pero usted está orando y diciendo: Señor, lo aparté para ti. Lo aparté para ti. Amén. La tercera palabra es guardados. ¿Guardados en quién? En Cristo. La palabra guardados significa protegidos o conservados. Gloria a Dios. Qué interesante es, hermanos, que Judas le está hablando ¿a quiénes? ¿Le está hablando a cualquier persona? No. Le está hablando a los cristianos. Y los cristianos tienen tres características. Son llamados, son guardados, son llamados santificados y son además guardados, son conservados. Y esto habla, hermanos, de la perseverancia de los santos, de la preservancia de nuestra fe. Nosotros los que hemos nacido de nuevo, nunca vamos a caer de la gracia. Nunca vamos a perder nuestra salvación. Ahora, declaración que he dicho, es una locura para la mayoría de los cristianos. Es una locura. Porque dicen: pero ¿cómo, pastor? Si yo tengo que hacer algo. Sí tienes que hacer algo, pero en el proceso de la santificación, que es otra cosa. Pero la salvación es del Señor. Es por gracia. Ahora, cuando la recibo y soy salvo y soy regenerado y mi corazón es cambiado, ahí empieza el proceso de santificación, que es diario, y que yo y tú somos responsables de responder a ese llamado santificador. En ese sentido. Amén. Bien, la conclusión principal de este versículo, primero, es que Judas se identifica como seguidor de Jesucristo y hermano de Jacobo. Además, expresa un deseo de dirigirse a los creyentes que han sido llamados, santificados y guardados en Dios. Este versículo, primero, establece el tono y el propósito de la carta de Judas, que es exhortar y advertir a los creyentes sobre la necesidad de, esto es importante, de mantenerse firmes. Mis hermanos, la vida cristiana es como un barco en medio, no de aguas tranquilas. Ustedes han tenido la oportunidad de estar en un barco. Primero que nada, ¿quiénes han estado en barco aquí? Sí, nosotros. Y nosotros tuvimos la oportunidad de pasar por el Golfo de Pena, ¿no? Que el Golfo que va mi esposa Engelbert y yo y más 37 hermanos que éramos jóvenes, misioneros, viajamos desde Puerto Montt hasta Coyhaique y pasamos por el Golfo de Pena. Y yo, hermano, Dios mío, tú veías, estabas arriba y veías el horizonte y después no lo veías el mar. Fue terrible. Todos vomitando. Mi hermana Gloria quedó para siempre ahí
Florita, si me estás viendo, Dios te bendiga. Pero hermano, inestable. Ahora, la vida cristiana es como eso. La vida cristiana es una vida al parecer inestable. Al parecer es inestable, pero el barco está nuestro Señor. Está nuestro Señor en la barca. Aparentemente está dormido, pero no está dormido. Él tiene bajo el control el viento, el mar. Aleluya. Pero mis hermanos, por eso nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Aunque se mueva nuestra vida, aunque nuestra vida parezca que el mar está sobre nosotros y nos va a tragar, porque yo recuerdo que eso parecía que nos iba a tragar el mar. Pero nosotros estábamos firmes en que sabíamos que el capitán sabía lo que hacía. Hermanos, la pregunta es, ¿sabes tú que tu capitán, Jesús, te va a llevar al lugar que determinó? Bendito sea Dios. Así que tenemos que mantenernos firmes. Amén. Por un lado, mantenernos firmes, pero por el otro, resistir la influencia de los falsos maestros. La semana pasada citábamos ese texto de 1 de Pedro, capítulo 5, que dice, resistir al diablo que huirá de vosotros. Y parece que ese resistir al diablo es como medio caricaturesco, ¿no? Como medio abstracto. Pero aquí lo llevamos a la práctica y dice resistir a los falsos enseñadores, a los falsos predicadores, a los falsos pastores. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Vamos a continuar. Lo segundo es, Judas saluda a los creyentes en Cristo. El versículo 2. En el versículo 2, Judas saluda a los creyentes en Cristo y les desea, ¿qué les desea? Misericordia, paz y amén. Gloria a Dios. Misericordia y paz y amor, o sea, multiplicadas. La palabra misericordia se refiere a la compasión y bondad de Dios hacia los seres humanos. La misericordia, hermanos, no es algo que nosotros lo obtengamos porque somos lindos, porque somos buenos. La misericordia es un atributo de Dios y que ese atributo de Dios lo concedió a nosotros. Es un atributo que se llama comunicable, ¿no es cierto? Porque comunicable, porque nosotros también podemos ser misericordiosos. Judas expresa su deseo de que los destinatarios sean objeto de la misericordia de Dios, lo cual implica ¿qué? ¿Qué implica recibir la misericordia de Dios? Dos cosas. Uno, recibir el perdón, y número dos, la gracia divina. Se fijan que la misericordia de Dios es distinta a otras misericordias. Porque algunos dicen, oh, Dios tuvo misericordia de mí, me salvó de un conflicto. Sí, claro, pero la misericordia de Dios bíblica es recibir el perdón y la gracia divina. Número dos, la paz. Ahí tenemos la paz. La paz es un estado de armonía, tranquilidad y bienestar interior. Pero la paz es mucho más que eso. La paz, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa palabra paz, ahí significa mi prosperidad. Ahora, la prosperidad de Dios es distinta a la prosperidad del mundo. Totalmente, hermanos, es totalmente distinta. En este contexto, Judas desea que los destinatarios experimenten la prosperidad, la paz, que proviene ¿de qué? De una relación correcta con Dios
y de vivir en obediencia a sus enseñanzas. Tercero, amor. El amor es un aspecto fundamental del mensaje cristiano. Judas desea que los destinatarios sean beneficiarios y portadores del amor divino. Hermanos, este amor, porque hay mucha gente que dice Dios es amor, pero Dios es amor no en nuestros términos, sino en los términos de Él, en los términos del amor que se llama amor ágape. Que ese amor ágape es un amor que es un amor incondicional de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. Porque el amor de nosotros hacia Dios tiene una condición, que la condición es nacer de nuevo. Porque nosotros no podemos recibir el amor de Dios si no nacemos de nuevo. ¿Es así o no? Claro, porque dice en Juan capítulo, dice en 1 de Juan, creo capítulo 3, capítulo 4, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, que su amor es en nosotros un requisito para que le amemos a Dios. Qué importante es eso, porque muchos se llenan de la boca y dicen, Dios es amor, y como Dios es amor, Dios no nos va a mandar al infierno. Pero Dios ya nos mandó al infierno, ya nos mandó, ya nos condenó, ya estamos todos condenados. Ya lamentablemente todos los que estamos aquí estamos condenados, excepto los que hemos creído en Jesucristo nuestro Señor, que hemos sido salvados. Amén. Así que el amor es un aspecto fundamental del mensaje cristiano, pero es el amor de Dios. La frase sean multiplicadas se refiere a que estos aspectos, la misericordia, la paz y el amor, sean abundantes en nuestras vidas. Hermanos, si hay algo que debemos pedir en oración en abundancia, es la misericordia, es la paz y el amor, que nos sean multiplicadas en la vida de nosotros como creyentes. Amén. Bien, vamos al tercer punto, el propósito de la carta, versículo 3. El versículo 3 dice así: amados, por la gran solicitud que tengo de vosotros, escribo con toda solicitud, exhortándoos y protestándoos en el amor de Dios, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gloria al Señor. En este versículo Judas expone el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito? El propósito porque les escribe, y podemos analizarlo de la siguiente manera. Vamos a analizarlo aquí versículo por versículo. Dice, 1, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación. Dice, por la gran solicitud. La frase, la gran solicitud que tengo de vosotros, significa que Judas ama a los creyentes y está preocupado ¿de qué? Del bienestar. Ahora, hoy en día se habla mucho del bienestar social, pero no están preocupados por nuestro bienestar, están preocupados porque votemos por ellos, o que no votemos por ellos, o que no sé. Pero aquí Judas está deseando el bienestar de nosotros. Él quiere que estemos seguros en nuestra fe y que no seamos engañados por los falsos maestros. Judas revela que su motivación principal para escribir esta carta es la necesidad de ocuparse de ellos y el deseo de compartir con los creyentes sobre la salvación que todos comparten. Hermanos, esto es importante. La principal motivación de Judas es, número 1, la necesidad de ocuparse de ellos. Fíjate que yo cuando escribí esto, escribí la necesidad de preocuparse. Pero la preocupación habla de una ocupación anticipada, de una prevención, se supone.
Pero nosotros no lo tomamos así. El preocuparnos, estamos hablando de que esta cosa no se salió de control, ¿cierto? Por eso escribí y puse la necesidad de ocuparse de ellos y de compartir con los creyentes sobre la salvación que todos comparten. ¿Cuál es el propósito número uno de Judas? Aquí es que él quiere que compartan la salvación, que la doctrina de la salvación sea conocida por todos, hermanos. Y eso es algo que en todas las iglesias no se sabe, no conocen la doctrina de la salvación. Usted la ha conocido aquí por gracia y misericordia, que nosotros, gracias a Dios, la predicamos, pero yo antes no predicaba sobre la salvación, porque la salvación éramos todos salvos, entonces ¿para qué hay que predicar sobre la salvación? Pero entendí que había que predicar sobre la salvación porque la salvación es una doctrina nuclear nuestra y la salvación tiene muchas aristas. Amén. Fíjese que dice aquí hablar sobre nuestra común salvación. Dice acerca de nuestra común salvación. Ahora la frase común salvación se refiere al regalo de la salvación que compartimos como hijos de Dios y que nos hace uno en Cristo. Amén. Qué importante es, hermanos, saber que nuestra salvación es común. Es decir, nos involucra a todos. Tú eres salvo como yo fui salvo. Tú eres salvo como fuera salvo tu hermana, tu hermano. Gloria al Señor. No hay ninguna salvación especial. Todos somos salvos por Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahora, la salvación o soteriología, que es un dogma de nuestra fe, una verdad revelada en las Escrituras, que debe ser conocida por todos los creyentes. Hermanos, esto de la salvación, que es común para todos, no es que sea en el sentido de corriente o en el sentido de ignorar su importancia, sino que se usa en el sentido de que todos participamos de ella. Y como todos debemos participar de ella, todos debemos conocer la doctrina de la salvación. Gloria a Dios. Todos deberíamos conocer aquí los 5 puntos del tulip, de la doctrina de la gracia, que gracias a Dios nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Gloria a Dios. Número 2, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Esta declaración es importante, hermanos, aquí en la carta de Judas, que nos habla de la urgencia que tiene de que sepamos lo que él tiene para decir. La frase ha sido necesario expresa la urgencia de la carta. Judas sintió que era importante escribir esta carta lo antes posible. Esto se debe a que los falsos maestros eran una amenaza real para la fe de los creyentes. Si Judas no hubiese escrito esta carta, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese desatado los falsos maestros. La frase exhortando significa animando o aconsejando. Judas está escribiendo para animar a los creyentes que se resistan a los falsos maestros. La frase me ha sido necesario escribiros exhortándoos tiene varios significados importantes. Es una declaración de la importancia de la carta de Judas, expresa la urgencia de la carta y significa que Judas está animando a los creyentes a que se resistan a los falsos maestros. Tercero, la frase que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí es importante esta palabra, contender ardientemente. ¿Qué significa contender ardientemente? Bíblicamente la palabra contender implica luchar o pelear por algo. En este contexto se refiere a un llamado a los creyentes para que se defiendan y protejan activamente de su fe.
El término ardientemente indica que esta lucha debe ser ferviente, apasionada y constante. Que no debemos flaquear en esta lucha. ¿Contra quiénes? Contra los falsos maestros, no contra los hermanos. Ahora, este luchar no es lo mismo que ser contenciosos, ojo, ser contenciosos en la congregación. Hermanos, porque aquí o entre nosotros hay hermanos que ellos dicen, viste, dice aquí contender por la fe y somos contenciosos, pero ser contenciosos es un pecado. Entre los hermanos es un pecado. Ser contenciosos con los falsos maestros que aparentemente piensan son hermanos, pero sus enseñanzas son falsas. Contra ellos tenemos que pelear, luchar, defender las convicciones. Gloria al Señor. Segundo, por la fe. La fe se refiere a la creencia y confianza en Dios y a la enseñanza del Evangelio. Aquí Judas no se refiere solo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:1 nos habla acerca del Evangelio de Dios, del Evangelio de Dios. Al referirse a la historia de la redención, desde Génesis 3 en adelante. Aquí muchos hablan del Evangelio de Jesucristo como desde el Nuevo Testamento para adelante, ¿cierto? Pero no. Pablo lo dice en Romanos 1:1 y lo dice con su qué y dice el Evangelio de Dios. Y lo circunscribe desde Génesis en adelante. No solamente de Jesucristo, que es importante, es el Evangelio. El Evangelio. Hay muchos creyentes que solo consideran el Nuevo Testamento como palabra de Dios, que consideran solo el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Y desechan el Antiguo Testamento. Pero claramente Judas se está refiriendo al camino de fe trazado por Dios desde el mismo Génesis. Tercero, que ha sido una vez dada a los santos, indica que la fe cristiana fue entregada y transmitida a los creyentes en un momento específico en la historia a partir desde el Génesis. Esto puede referirse a la revelación y enseñanza dadas por los profetas del Antiguo Testamento y por Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Se resalta la importancia de preservar y defender esta fe apostólica recibida. Gloria al Señor. Aquí, hermanos, lo que está diciendo el apóstol, está diciendo que tenemos que contender, tenemos que pelear apasionadamente. ¿Contra quiénes? No contra los hermanos, sino contra los falsos maestros, contra las falsas enseñanzas, contra los falsos youtubers, contra los falsos, ¿cómo se llaman? Los falsos TikToker y todos esos que son falsos. Por la fe, por el Evangelio, y esta palabra es importante, que una vez fue dada a los santos. No quiere decir que fue dada una vez y ya no fue dada, sino que nuestra revelación ya la tenemos, el canon revelado, ya lo tenemos. Y no tenemos que esperar que un ángel del cielo venga, que una voz de ultratumba venga y nos diga, esta es la palabra. No, está escrito en los 66 libros. Bendito sea Dios. La fe que fue dada la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bendito sea Dios. Vamos al cuarto y último versículo. Y este versículo me voy a extender un poquito, pero no tanto, que dice así. Lo leámoslo para que nos despertemos, hermano. Dice, no sé si quieren encender los ventiladores para que circule el aire, ¿no? Yo necesito, así que por lo menos aquí, enciéndeme en el 1, por lo menos. Si necesito una... Ok, porque algunos hombres, dice la Biblia, porque algunos hombres han entrado, ¿qué? ¿Cómo han entrado estos hombres?
encubiertamente, encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el versículo 4 advierte a los creyentes de los falsos maestros que han entrado en la iglesia. Estos maestros, hermanos, enseñan doctrinas falsas. Bueno, voy a tener frío ahora. Y viven una vida inmoral. Mis hermanos, ¿qué características tienen estos falsos maestros? Un falso maestro puede ser alguien, hermanos, póngame atención, puede ser alguien que predique la verdad fiel. Puedo ser yo. Oh. Pero si vivo una vida indolente, aunque predique la verdad, soy falso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gloria al Señor. Vamos a ir al primer punto. El autor advierte a los creyentes de estos falsos maestros que han entrado a la iglesia encubiertamente. Ahora, estos falsos maestros pueden, como decía yo, pueden emitir correctamente la palabra, pero en sus vidas no viven la palabra. Y ya porque hablan lo bonito, pero no lo practican, se hacen falsos. O al revés, hay hermanos que no hablan, pero practican la verdad. Y uno dice, hermano, habla garabato, pero practica la verdad. No sé cómo, pero hay hermanos así. Entonces dice, no, también es falso. Tiene que haber una coherencia. Ahora, no estoy hablando de moralismo, hermanos. Estoy hablando de someternos al Señor. Y obviamente que eso es cada día tenemos que pedirle arrepentimiento al Señor. Cada día nos equivocamos, cada día erramos, cada día pecamos. Pero bendito sea Dios que cada día nos sometemos al Señor y a su yugo. Bendito sea el Señor. Yo soy un hombre falible, usted es falible, pero estamos aquí puestos para justamente evidenciar la gracia del Señor. Gloria al Señor. Esto significa que los falsos maestros se infiltraron en la iglesia sin ser detectados. Mira, se habla encubiertamente. Y aquí yo les quiero pedir que ustedes enciendan su radar y vean en la iglesia toda, no en esta congregación local, que somos pocos, pero han habido gente que ha entrado encubiertamente y que gracias a Dios se ha ido. Ahora, otros se han ido por otras razones. Pero, mis hermanos, hay varias razones por qué los falsos maestros pueden entrar encubiertamente en la iglesia. Mira, yo para no hacer tan largo esto, voy a mandar el estudio, lo voy a mandar a ustedes si lo quieren, ¿ya? Si lo quieren, se los voy a mandar para que tengan aquí las razones, ¿ya? Porque si no me voy a alargar mucho, no quiero. Segundo, bueno, y aquí salen algunos consejos para identificar a los falsos maestros. Algunos consejos son estudiar la Biblia. La Biblia es la base de la fe cristiana. Si leemos la Escritura y la estudiamos, es difícil que te metan el dedo en la boca, hermano. Número 2, sé escéptico a las enseñanzas de que parecen demasiado buenas para ser verdad. Ese es un buen consejo, ser escéptico a las verdades que parecen demasiado buenas para ser verdad. Yes. Tercero, consulta con otros creyentes de confianza. Consulta con otros creyentes, con Claudio, con Pedro, con Rodrigo, con Engelbert. Consulta y dile, hermano, ¿qué piensas tú de esto? Y si identificas un falso maestro,
es importante que lo denuncies a los líderes de la iglesia. Ahora, es importante, un falso maestro no es alguien solamente que predica en el púlpito. Un falso maestro puede estar sentado en la banca. Por eso tenemos que estar alerta. Amén. Vamos con... Ya. Los que antes habían sido destinados para condenación. Significa que los falsos maestros se han infiltrado en la iglesia, ya estaban destinados a la condenación antes de que nacieran. Esta frase, hermanos, nos está hablando de un tema importante en la iglesia, que es la predestinación. La predestinación que enseña que Dios ha condenado a todos los hombres. Eso es, mira, a todos los hombres han sido condenados, ¿cierto? Pero en su misericordia y gracia le ha placido escoger dentro de los condenados para que sean salvos. ¿Ok? La predestinación es un tema complejo y controvertido, y hay muchas diferentes interpretaciones de esta frase. Algunas personas creen que significa que los falsos maestros estaban predestinados a la condenación por su propia naturaleza pecaminosa. Otros creen que significa que estaban predestinados a la condenación por su rechazo a la gracia de Dios. Sin embargo, cual sea la interpretación, la frase, hermanos, es una advertencia a los creyentes de que los falsos maestros son peligrosos. Es que tiene una opinión diferente. Dejémoslo porque tiene una opinión diferente, ¿me entienden? No. El hombre es peligroso. Debemos estar atentos a su enseñanza y rechazarlas porque nos pueden conducir a la condenación. Ahora, esa condenación nos habla, porque nosotros no podemos ser condenados si somos salvos, ¿cierto? Pero sí nos hace partícipes. Porque habla la palabra de Dios que, claro, somos salvos, pero podemos participar de las obras de las tinieblas, de las obras infructuosas de las tinieblas. Y eso, hermanos, es delicado. La frase "los impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios" es una advertencia del apóstol Judas a los creyentes de su época sobre los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Estos falsos maestros estaban distorsionando el mensaje del evangelio, enseñando que la gracia de Dios les daba licencia para pecar. Mis hermanos, la iglesia católica romana es así. Si tú eres bautizado por la iglesia, ya eres un hijo de Dios. Y no importa cómo vivas. No importa cómo vivas. Te dan una licencia para pecar. No importa que adulteres, que mientas, que forniques. Total, ya eres salvo. Eso es peligroso, hermano. Ahora es peligroso también decir que si tú pecas, te vas al infierno, porque si eres salvo y pecas no te vas al infierno, sino que si pecas te separas de la comunión con Dios hasta que te arrepientes. Pero eso es importante, hermanos, es importante que los hombres convierten en libertinaje. Hay una frase que la he escuchado yo en la iglesia pentecostal y dicen: libertad, pero no libertinaje, ¿cierto? Y el libertinaje, hermanos, es mucho más que... O sea, el libertinaje es vivir no conforme a la enseñanza de Cristo. Eso es. La palabra impío significa inmoral. Inmoral o sin moral. Gracias a Dios porque soy morales. No soy inmorales. Soy morales. Bueno, fue un chiste. Los falsos maestros eran personas que no seguían los mandamientos de Dios. Eran personas que vivían del pecado. Gloria al Señor. Y la última frase, y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo, es una advertencia
a los creyentes de su época y a los creyentes de todos los tiempos sobre los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Aquí estos maestros, mira, estos maestros son importantes. Es importante que entendamos, perdón, está haciendo malabarismo. Es importante que entendamos que estos maestros son los que introdujeron las herejías. Las herejías, hermano. Por ejemplo, la primera herejía es que... ¿Se me cayó? Paz. Ayúdame. Ok, bueno. La palabra soberano sí, a ver. No, antes. Antes. Póngalas todas. Ya, avance, avance, avance. Bueno, la palabra soberano, estamos en el versículo 4, hija. La palabra soberano significa que tiene el poder supremo. Dios tiene el poder supremo. Los falsos maestros negaban que Dios tuviera el poder supremo. La palabra Señor significa amo o jefe. Los falsos maestros negaban que Jesucristo fuera el Señor. La advertencia de Judas es importante. Sigue. Hasta el 4. La advertencia de Judas es importante porque los creyentes de todas las épocas, porque debemos estar atentos a los falsos maestros que niegan la existencia de Dios o la deidad de Jesucristo. Debemos rechazar sus enseñanzas porque nos pueden conducir al error. Ponga atención, mi hermano. Con esto estamos terminando. Aquí hay algunas maneras en que los falsos maestros pueden negar a Dios o a Jesucristo. La primera es que enseñan que hay otros dioses o seres divinos además de Dios. Eso, por ejemplo, el hinduismo, el panteón griego, las religiones y creencias paganas, la nueva era que le da el carácter divino a la creación. Usted ha escuchado decir, en la nueva era, decir, oye, todas las cosas son divinas. El hinduismo, el panteón griego, donde están los dioses. O sea, ¿cómo se llama eso? El politeísmo. Segundo, la enseñanza que Jesucristo no era Dios, sino solo un hombre. El unitarismo o el arrianismo, otra herejía. La enseñanza que Jesucristo no resucitó de los muertos. Ese es el docetismo, el gnosticismo y modernas interpretaciones secularizadas. Amén. Bien, veremos, con esto estamos terminando, aplicaciones prácticas de los versículos 1 al 4. Número 1, ¿cómo podemos salir de este ataque endemoniado contra la iglesia? ¿Cómo? Estudiando nuestra Biblia fielmente. No vale con solamente leerla, sino estudiarla. Segundo, asistir a una iglesia que enseña fielmente. Les tengo una buena noticia. Ustedes están en una iglesia que trata de enseñar fielmente la Escritura. Trata. Siempre vamos a tratar. Nunca vamos a decir tenemos la verdad. Estamos en la verdad. Tercero, comuniquemos nuestras preocupaciones a nuestros líderes espirituales. Esto es importante, hermano. Aquí hay ancianos y diáconos que son nuestros líderes espirituales. Usted con ellos hable. Amén. Y la conclusión, seamos conscientes de los falsos maestros. Los falsos maestros no entraron solamente encubiertos en el primer siglo, sino que al día de hoy entran. Y está plagado, hermano. Está plagado. Mira, ayer, este fin de semana, yo tengo contactos en Uruguay. Y en Uruguay hubo un festival que se llamaba Festival
la predicación. Igual que su abuelo. Otro evangelio. No predican la cruz de Cristo, no predican la ley, no predican la ley, porque la única forma de que el alma se convierta es con la ley, ¿cierto? La ley convierte el alma. La ley de Dios, la ley moral. No habla de los 10 mandamientos. Y después presentan el evangelio. No. Si no hablan, el que tenga una necesidad, venga Jesucristo, que Él lo va a sanar. Hermano, son falsos maestros. Y me impresiona porque movió a Montevideo completo y entre ellos había un pastor amigo que es de sana doctrina y estaba ahí, en primera fila. No, Alfredo Peña. Los falsos maestros. Jesús nos dice Judas nos dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una fe dada a los santos. Esto significa que debemos estar dispuestos a defender la verdad de la Biblia. Hermanos, tenemos que defender. Ahora, la palabra de Dios se defiende sola, pero nosotros tenemos que estar preparados para aprender, para hacer lo que se llama, ¿sabe cómo se llama? La defensa de la fe, apología. Apología, ¿no? Sí, ser un apologeta. Y para eso se necesitan estudios. Estudios importantes. Yo en ese tema de la teología no me meto mucho en la apología porque encuentro que... Sí, hermano. La doctrina, hay que tener mucho cuidado hoy día, como dice el pastor, en las redes sociales, porque hay muchos también hermanos, hermanos que como encubiertamente, de buena fe o no. ¿Aló? Ahí sí, Sí. Todo nuevo. Sí, quería aprovechar también la oportunidad en base a las palabras del pastor, que existen hoy en día muchos hermanos en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, sobre todo, que hay muchos, que son enseñanzas cortitas, YouTube, etcétera, en donde también se enseñan muchas falsas enseñanzas. Pero una de las cosas que ha crecido mucho estos últimos años, donde tenemos más acceso a la información, internet y un montón de otras cosas, es esta teología liberal en donde se incluyen muchos ataques a la Biblia. Amén. En donde, por ejemplo, se enseñan doctrinas, por ejemplo, que enseñan que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, que fue una recopilación de enseñanzas que sucedieron muchos años después de lo que corresponde, que los evangelios son más tardíos de lo que corresponde, o por ejemplo que Daniel no fue escrito por Daniel, sino que fue escrito siglos después, por lo tanto las profecías no son tan profecías, sino que fueron recopilaciones posteriores. Entonces hay que tener mucho Amén. cuidado con quién se escucha, a quién se escucha en las redes sociales, porque los gallos son tan convincentes que pareciera que hablaran cosas correctas, pero en realidad son todas falsas enseñanzas, y sobre todo aquellos que atacan a la palabra de Dios. Sí, hermano, yo quería terminar y concluir y enfatizar con eso. Lo que dice el hermano Engelbert es sumamente importante. Nosotros debemos no escuchar a cualquiera, ni leer a cualquiera. Tenemos que saber las fuentes. ¿Me entiende? Mira, en Google uno coloca, qué sé yo, coloca una frase y la primera frase que te sale en el cristianismo, por ejemplo, Jesucristo el Señor, las primeras frases, si uno no se da cuenta, las páginas que salen, ¿sabe qué páginas son? Las páginas de los mormones. Mormones y testigos de Jehová son los primeros. Y hay muchos que no se dan cuenta, y que yo me he fijado, que copian y pegan lo de los testigos de Jehová en los mormones. Entonces hay que saber las fuentes. Yo les doy ¿cómo se dice? Un tips. Pónganle, por ejemplo, la frase y le ponen bíblica.
o le ponen reformada. Y ahí te va a salir una edición más ad hoc, pero igual hay que revisar las fuentes. Por ejemplo, hermano Rolando, hermana Ivonne, ustedes están estudiando. Y este hermano que está estudiando tiene que saber la fuente. Entonces, yo te pido que por favor los consultes. Los consultes en la fuente en WhatsApp y nos diga, pastor, vi esta página, ¿es buena o no? Porque nosotros tenemos que ver porque realmente, como dice el hermano, hay muchísimas fuentes. Hay muchísimas fuentes inválidas. Amén. Gracias, hermano. Gracias, fue importante. Y lo último es mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en la fe. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, nos ponemos de pie. Que el Señor nos ayude a ser conscientes de los falsos maestros. Que nos ayude a resistir a los falsos maestros. Y para eso tenemos que prepararnos. No basta con comprarse un libro de apología. Tiene que aprenderlo con sus líderes. Y sobre todo, mantenerse firme en el Evangelio. El ataque está desatado por el infierno. El ataque del diablo no viene tanto por el tema pornográfico, aunque sí viene. Pero lo que está viniendo fuerte es por el tema doctrinal. Las creencias. Hay muchos, si ustedes lo saben, hay muchos pseudos evangélicos, youtubers evangélicos que se cambiaron al catolicismo romano. Por ejemplo, Santiago Alarcón. Sí, cuando uno lee la Biblia, el primer ataque de Satanás es hacer dudar a Adán y Eva acerca de la palabra de Dios. Por eso es súper importante tener cuidado con eso. Amén. Amén. Si es así, el primer ataque del diablo podía haber sido, Adán, ¿viste lo buena que está Eva? Por ejemplo. Pero no fue así. Hermanos, perdónenme. Pero no fue así. ¿Cuál fue? ¿No oíste que fue dicho por Dios? El ataque verdadero a los creyentes viene por la doctrina. Seamos firmes, hermano. Vamos firmes. Y si eso requiere estudiar, pongámonos a estudiar. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta de Judas, los primeros 4 versículos, que viene suave, Señor. Ya en la próxima semana, Judas empieza a decir quiénes son y a compararlos con personajes bíblicos. Señor, permítenos entender y aplicar esto en nuestras vidas, que primero leamos más la Biblia. Segundo, Señor, que asistamos a una iglesia que se enseña fielmente la Biblia como esta. Y tercero, comuniquemos nuestras preocupaciones a los líderes espirituales, a los ministros. Señor, te damos las gracias. Te doy la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Cantamos al Señor.